¿Alguna vez os habéis parado a pensar, hermanos y hermanas, qué puede estar entrando espiritualmente en vuestra casa cada vez que os vais a dormir sin bendecir vuestra casa? ¿Alguna vez te has preguntado qué se mueve en lo invisible mientras se apagan las luces, las habitaciones se cierran y cada uno de tu familia se entrega al sueño, a menudo sin ninguna protección espiritual consciente? La palabra de Dios nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes, contra las fuerzas de la oscuridad dispersas en el aire, que buscan huecos, momentos de descuido, puertas abiertas, para actuar con más audacia precisamente por la noche, cuando el cuerpo descansa, pero el mundo espiritual sigue en plena actividad. Y el salmista habla del terror nocturno, de la peste que se extiende en la oscuridad, mostrando que efectivamente hay una verdadera batalla en curso, incluso cuando la casa parece silenciosa. Hoy quiero hablaros con todo el cariño de un pastor que lleva décadas acompañando a familias sobre una verdad que quizá nadie ha dicho tan claramente. No es indiferente ante Dios cómo termináis el día en casa. No es indiferente si te acuestas con tu hogar bendecido, consagrado, cubierto espiritualmente, o si simplemente apagas la televisión, apagas la luz y te acuestas como si la noche fuera solo un intervalo neutro entre un día y otro. Hay consecuencias espirituales cuando una casa se rinde por la noche sin la protección de la oración, sin la bendición, sin la palabra proclamada en las habitaciones. Y si notas en tu vida inquietud por la noche, opresión, pesadez, alteraciones del sueño, peleas que estallan sin motivo, una atmósfera cargada dentro del hogar, quizás el Señor hoy te esté mostrando la raíz de algo que siempre has sentido, pero nunca supiste cómo nombrar. Por eso, al comienzo de este mensaje, quiero invitaros a un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Escribid en los comentarios, con fe y seriedad, esta breve frase, que es una declaración espiritual ante Dios. Confío en la protección del Señor. No es solo un comentario en redes sociales, queridos. Es un acto de fe, es una forma de decir, incluso delante del mundo espiritual: mi confianza no está en mi fuerza, no está en las simpatías, no en los amuletos, sino en el Dios vivo, que puede proteger mi hogar y mi familia. Escríbelo. Confío en la protección del Señor. Mientras escribes, ya te estás posicionando espiritualmente. Ya estás desgarrando tu corazón ante Dios, diciendo: Señor, quiero aprender, quiero entender, quiero que mi casa esté protegida por tu mano. En este vídeo caminaré contigo, paso a paso, para mostrarte por qué una casa que se duerme sin bendición se vuelve espiritualmente vulnerable, cuáles son las brechas que la propia Biblia denuncia y cuáles son los pasos concretos que la palabra de Dios nos guía a dar antes de acostarnos, para proteger espiritualmente el hogar, sin superstición, sin magia, sin inventos humanos, solo con la autoridad de las Escrituras, con el poder del nombre de Jesús y con la gracia del Espíritu Santo. Vamos a hablar de lo que enseña la Biblia sobre proteger el hogar. Vamos a mirar salmos de protección, como el Salmo 91. Vamos a ver la sabiduría de Proverbios, que nos dice cómo se construye y protege una casa. Y de este mensaje saldrás no solo asustado, sino sobre todo equipado, sabiendo qué hacer hoy antes de dormir. Hermanos y hermanas, a lo largo de muchos años de ministerio, lo que más veis son hijos e hijas de Dios sufriendo por falta de conocimiento espiritual. Buenas personas que aman a Dios, que van a misa, que rezan, pero a quienes nunca les han enseñado a ver su propio hogar como un territorio espiritual, que necesita ser vigilado, cuidado y consagrado cada día. Personas que soportan peso,
perturbación, una sensación de opresión, y piensan que es una cosa de la cabeza, sin entender que la palabra ya nos alertó de una batalla que va más allá de lo que ven los ojos. Por lo tanto, lo que vamos a tratar aquí no es una teoría lejana. Son verdades que pueden tocar directamente tu hogar, tu habitación, la almohada en la que te tumbas, las puertas que cierras por la noche. Y quiero preguntarte algo con gran sencillez y cariño. Si este mensaje ya te está hablando, si sientes que Dios te está despertando espiritualmente, asegúrate de dar me gusta a este video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cuando haces esto, no es solo para ayudar al canal, te estás convirtiendo en el instrumento de Dios para traer luz a otros hogares que están en la oscuridad, contribuyendo a que más familias reciban una alerta espiritual que quizá nadie había dado hasta hoy. Es un gesto pequeño, pero uno que Dios puede usar para llegar a alguien que ni siquiera conoces, alguien que también sufre por una casa sin consagración. A lo largo de este mundo, resumiremos de forma sencilla algunas verdades muy profundas. Entendamos juntos que una casa no bendita por la noche está espiritualmente abierta, que hay puertas invisibles dentro de la casa que pueden estar abiertas de par en par sin que la persona se dé cuenta, y que Dios, en su misericordia, nos ha dado directrices claras en las Escrituras para cerrar esos vacíos. Descubriremos que la forma en que terminas el día, la última palabra pronunciada dentro de la casa, la actitud de tu corazón antes de cerrar los ojos, todo esto influye en el clima espiritual que reinará mientras todos duermen. Y sobre todo, veremos que Dios no quiere que vivas con miedo, sino que aprendas a usar la autoridad que Él mismo te ha dado en Cristo para proteger a quienes amas. Por lo tanto, os pido, permanezcan conmigo hasta el final de este mensaje. Lo que escucharás puede ser justo la respuesta que tu corazón ha estado buscando en silencio durante mucho tiempo. Quizás siempre has sentido algo extraño en tu hogar, una inquietud difícil de explicar, un malestar que aparece más por la noche, o una tristeza que parece caer sobre el ambiente cuando todos se jubilan. Hoy, vamos a arrojar luz sobre eso con la palabra de Dios. Y al final de esta reflexión tendremos un momento especial de oración juntos, confiando tu hogar, tu habitación y tu sueño en manos del Señor, pidiéndole que establezca una nueva protección sobre tu hogar. Al recorrer esta palabra, recuerda que Dios no abandona a sus hijos. Conoce cada pared de tu casa, cada rincón de tu habitación, cada lágrima que has derramado en silencio, quizá tumbado, incapaz de dormir plácidamente. Conoce las preocupaciones que te acompañan hasta la almohada, la angustia que a menudo vuelve con fuerza justo al amanecer. Y es en esos momentos cuando al enemigo le gusta soplar miedo, desánimo, pensamientos de derrota. Pero hoy, por la gracia del Señor, queremos aprender a transformar este tiempo en un tiempo de confianza, de entrega, de verdadero descanso bajo la mirada de Dios. Si crees que Dios puede hablarte en este vídeo, también escribe tu amén en los comentarios, como si dijeras: Señor, doy la bienvenida a esta palabra, háblame, estoy aquí. Queridos, cuando hablamos de casa, mucha gente solo piensa en la estructura material, paredes, tejado, muebles, facturas que pagar, cosas que ordenar, pero ante Dios, tu casa no es solo un conjunto de muros. Su casa, una vez consagrada, está llamada a ser un altar. Y aquí quiero hacerte una pregunta que surge tanto como luz como examen espiritual. A los ojos de Dios, ¿es tu hogar hoy solo un edificio de ladrillo y cemento o es un altar donde su presencia es libre para habitar? Porque la palabra nos enseña que con sabiduría se construye una casa y con entendimiento se fortalece.
Por el conocimiento se llenan las salas de riquezas preciosas y deliciosas, mostrando que la verdadera construcción de hogares comienza en el orden espiritual, en la sabiduría desde arriba y no solo en la organización humana. Cuando Josué se planta ante el pueblo y proclama, «Yo y mi casa serviremos al Señor», está revelando algo muy profundo. Una casa ante Dios es un lugar de decisión espiritual. No hay neutralidad. O bien el hogar se convierte en un entorno de bendición, de pacto, de servicio a Dios, o por omisión, por pecado, por ausencia de oración, puede convertirse en un entorno de confusión, división y oscuridad. Las Escrituras nunca tratan el hogar como un espacio vacío espiritualmente. Siempre que la Biblia habla de hogar, habla de bendiciones que llegan, salvación que visita, liberación que ocurre o maldiciones que se rompen. Y esto significa que la forma en que vivimos en casa, especialmente en los últimos momentos del día, está cargada de un peso espiritual. Pensad, hermanos míos, en cómo soléis terminar vuestro día. A veces, la televisión es la última voz que habla dentro de tu casa. En otros, una discusión, una palabra dura, un silencio pesado. En muchas familias, nadie reza juntos, nadie hace la señal de la cruz antes de dormir, nadie proclama una palabra de bendición sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre los dormitorios. La rutina empuja, el cansancio domina y la persona se acuesta como si fuera solo cuestión de hábito físico. Pero lo que hacemos espiritualmente en los últimos momentos del día tiene el poder de definir el ambiente que reinará en la casa durante toda la noche. Es como si la casa respirara lo que dejamos en el aire antes de irnos a la cama. Una casa donde, antes de dormir, se maldice, se grita, se ve contenido impuro. Se alimenta el miedo con malas noticias y no se ofrece nada a Dios. Es una casa que, espiritualmente, se rinde por la noche con las ventanas del alma bien abiertas. Por otro lado, un hogar donde, incluso con poca fuerza, alguien se levanta, hace la señal de la cruz, invoca el nombre de Jesús, proclama un salmo, pide perdón, confía la familia en manos del Señor, está diciendo conscientemente, Señor, esta casa es tuya, velad por nosotros mientras dormimos. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte hoy. ¿De qué lado espiritualmente ha sido colocada tu casa? ¿Cómo has terminado tu día ante Dios? Y quiero pediros que os quedéis conmigo, porque en la siguiente parte de este recorrido profundizaremos en un punto decisivo. ¿Cuáles son las puertas invisibles de nuestra casa que a menudo están abiertas de par en par sin que nos demos cuenta? Miremos la palabra y entendamos qué significa, de forma concreta, no dejar espacio para el diablo dentro del hogar, y cómo ciertos hábitos, ciertos entornos, ciertas omisiones crean verdaderos lugares de descanso para lo que no viene de Dios. Esto debe ser iluminado, para que sepas dónde debes actuar, dónde debes rezar, qué debe cambiar. Hermanos y hermanas, cuando la Escritura nos advierte, no dejéis lugar al diablo, no está hablando de algo abstracto. Está diciendo literalmente que no hay que ofrecer espacio, no abrir el terreno, no dar entorno a la acción del mal. Y si miramos esto a la luz de la vida dentro del hogar, debemos preguntarnos sinceramente, ¿en qué áreas de nuestro hogar hemos dado lugar al enemigo? ¿Cuáles son las puertas invisibles y espirituales que pueden abrirse noche tras noche mientras nos vamos a dormir sin ninguna bendición, sin que se proclame ninguna palabra de Dios? Jesús, en el Apocalipsis, se presenta diciendo, «He aquí, estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y la abre, entraré a cenar con él». Mira qué misterio. En la puerta de la casa, en la puerta del corazón, alguien está llamando. Si no lo abrimos al Señor, alguien más ocupará ese espacio.
Una puerta, espiritualmente, nunca está realmente sin dueño. O bien es un espacio abierto para que Cristo entre y reine, o se convierte en una brecha por la que el enemigo intenta influir, oprimir, sembrar división, miedo, confusión. Dentro de la casa, estas puertas pueden ser actitudes, objetos, costumbres que pasan desapercibidas, pero que hablan espiritualmente con mucha fuerza. Piensa, por ejemplo, en las habitaciones de tu casa. Hay habitaciones donde nadie reza nunca. Una habitación donde la televisión o el móvil derraman contenido de violencia, inmoralidad, adoración al odio, y luego todos se duermen como si no hubiera dejado marcas. Hay casas donde la cocina, un lugar de encuentro, se ha convertido en escenario de peleas constantes, murmullos, quejas interminables. Cada uno de estos entornos es un lugar espiritual. Y cuando, antes de dormir, nadie se levanta para bendecir y cerrar estas puertas con fe y oración, es como si dejáramos el suelo desprotegido durante la noche. No se trata de poner miedo vacío, sino de abrir los ojos. Una casa donde nunca se hace la señal de la cruz, donde no se proclama la palabra de Dios, donde no se pide la presencia del Espíritu Santo, se está volviendo poco a poco espiritualmente árida, seca, vulnerable. La omisión de la oración y la bendición nocturna no son neutrales. Es una forma de decir, sin palabras, podemos manejarlo solos, dormiremos sin necesitar tu tutela, Señor. Y eso, hermanos míos, es muy serio, porque la noche es precisamente el momento en que nuestra vigilancia humana disminuye, y por eso necesitamos aún más la vigilancia de Dios. Quiero invitarte a que hagas un examen concreto. Pregúntate, ¿cuáles son las puertas de mi casa que he dejado abiertas? Hay programas que vemos antes de dormir que no encajan con una casa de Dios. Hay conversaciones que terminan en dolor, en resentimiento, y que nunca se entregan al Señor. Hay salas donde nunca se ha invocado la presencia de Cristo, donde nunca se ha orado un Padre Nuestro, donde nunca se ha levantado la cruz. Cuando te acuestas, simplemente te tumbas o pasas, aunque sea rápido, por la casa, haciendo la señal de la cruz y preguntando, Señor, sella este lugar con tu sangre. Y aquí, con mucho cariño, quiero preguntarte algo. Si esta palabra te hace mirar tu casa con otros ojos, asegúrate de suscribirte a este canal para dejar tu me gusta en este vídeo. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más hogares, a más familias que necesitan despertar espiritualmente. Y también escribe en los comentarios, con fe, como una breve oración que se eleva al corazón de Dios. Dios me protege. Cuando escribes esto, de alguna manera estás abriendo las puertas de tu casa al Señor diciendo, entra, Señor, toma posesión, cuida mis noches y cuida de mi hogar. En la continuación de este viaje, daremos un paso aún más profundo. Ahora que entendemos que el hogar es territorio espiritual y que hay puertas que pueden abrirse, necesitamos mirar la noche a través del prisma de la Biblia. ¿Qué ocurre realmente por la noche en el mundo espiritual, según la palabra de Dios? ¿Cómo llama la Escritura el terror de la noche, la peste que se extiende en la oscuridad? ¿Es solo una forma de decir o es una advertencia real para nosotros, para la forma en que vivimos nuestras noches? Hermanos y hermanas, el Salmo de protección que tanta gente ama, el Salmo 91, habla claramente de los peligros ligados a la noche. No temeréis el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se extiende en la oscuridad, ni la plaga que devasta al mediodía. Fíjate en cómo la palabra nombra momentos específicos, incluyendo la noche y la oscuridad, como periodos en los que ciertas realidades de peligro son más presentes. Esto no es para desesperarnos, sino para advertirnos. Hay una dimensión real de batalla que ocurre incluso cuando la casa está en silencio, y todos parecen simplemente dormir.
Al mismo tiempo, el Salmo 4 nos dice: me acuesto en paz y luego me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir en seguridad. Por un lado, la Biblia muestra la existencia de peligros espirituales en la oscuridad. En el otro, ofrece la promesa de verdadera paz, de un sueño salvo, de una noche protegida para quienes se entregan al Señor. La pregunta es, ¿cómo vamos a dormir? ¿Vamos como alguien que se entrega a la oscuridad sin decir palabra a Dios? ¿O como alguien que conscientemente está en los brazos del Padre, pidiéndole que cubra toda la casa con su mano? Cuando alguien se va a la cama sin bendecir la casa, sin siquiera consagrar la habitación, la familia, el resto, es como si fuera a un campo de batalla sin armadura, sin escudo, sin casco, sin espada. La noche llega igual para todos, pero no todos pasan la noche de la misma manera. Hay quienes duermen bajo la sombra del Altísimo y hay quienes que, por ignorancia o descuido, se exponen espiritualmente, permitiéndose rodear de miedos, pesadillas, inquietud, ataques, sin activar la protección que Dios ofrece. La bendición de la casa antes de dormir es precisamente este gesto de fe que dice: Señor, no entro solo en esta noche. Ven conmigo, duerme bien, cuida mi casa. ¿Cuántas veces en tantas casas te das cuenta de que los problemas cobran fuerza precisamente al amanecer? Pensamientos de desesperación, angustia inexplicable, una sensación de peso que recae sobre el entorno. Niños que agitan, personas que se despiertan asustadas, una sensación de presencia negativa. No todo es espiritual, es cierto, pero hay realidades que claramente tienen un peso más allá de lo psicológico, y es la propia palabra la que nos abre los ojos a esto, para que no vivamos ciegos. La intención de Dios no es que vivas con miedo a la noche, sino que aprendas a poner la noche bajo su luz, para que el terror no tenga lugar y la paz prometida se manifieste. Por eso, con gran cariño, quiero deciros: Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. No es casualidad que hayas llegado tan lejos al oír estas palabras. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti, para tu hogar, para tu familia, para tus noches. Hay una verdad bíblica que aún no hemos explorado, que invertirá la forma en que ves el sueño y el descanso. Te darás cuenta de que, para Dios, la noche no solo es el fin de tu día, sino también un momento en el que Él quiere actuar, plantar, proteger, hablar a tu corazón. Y si aprendes a tumbarte bajo la bendición de Dios, tu hogar nunca volverá a ser el mismo. Hermanos y hermanas, ¿y si vuestro sueño fuera en realidad un altar donde cada noche se ofrece algo, aunque no os demos cuenta? ¿Y si cada vez que apoyas la cabeza en la almohada, el cielo y el mundo espiritual vieran tu cama, tu habitación, tu hogar, como un lugar de ofrenda, de entrega, de decisiones invisibles que marcan tu vida y la de tu familia? La palabra de Dios nos dice que Dios da sueño a sus seres queridos. Es decir, el sueño no es solo un proceso biológico, es un don, es un regalo, es un tiempo que Él mismo apartó para restaurar, sanar y trabajar en nosotros de manera silenciosa. Y Jesús, hablando del reino, dice que el hombre duerme y despierta día y noche, y la semilla germina y crece sin que Él sepa cómo, mostrando que hay una obra de Dios ocurriendo justo cuando tenemos los ojos cerrados. Mientras dormimos, Dios no duerme. Mientras descansamos, algo está creciendo, algo se está trabajando en algo se está sembrando. Si esto es así, entonces la noche no es un vacío espiritual, no es un tiempo muerto ante Dios. El periodo en el que duermes es un tiempo en el que el Señor sigue actuando, sigue observando, sigue guiando la historia. Y por eso, queridos, la forma en que entregamos la noche marca tanta importancia. Si el sueño es un regalo de Dios, si es Él quien nos da este descanso,
Entonces el sueño debe ser devuelto a Él en forma de confianza, de consagración. No se trata simplemente de borrar el cuerpo, sino de poner nuestro espíritu y nuestro hogar bajo el señorío de Dios en ese momento. Tu cama no es solo un mueble. A los ojos de Dios puede ser un altar de rendición donde dices: Señor, tomo este tiempo de sueño como tuyo. Quédate conmigo, cuida mi casa, planta lo que quieras plantar en mí y en mi familia esta noche. Cuando entiendes esto, empiezas a darte cuenta de que bendecir la casa antes de dormir no es un detalle devocional opcional, algo adorable para quienes ya estaban acostumbrados a ello. Es un acto profundamente espiritual. Consiste en tomar todo el periodo de la noche, desde el momento en que te retiras hasta el momento en que despiertas, y colocarlo dentro del dominio de Dios. Es como si dijeras: Señor, esta noche no va a ser suelta, ni a merced de las circunstancias o la oscuridad. Pongo esta noche bajo tu autoridad, que todo lo que crezca durante mi sueño sea lo que salga de tus manos. Así como la semilla crece en lo oculto, el mal busca operar en lo oculto. Por lo tanto, la bendición de la casa, a la hora de dormir, es como cercar la tierra, es erigir un muro invisible de fe alrededor de la familia, de modo que solo la semilla que viene de Dios tenga espacio para germinar. Piensa bien, ¿cuántas noches en tu vida has pasado sin hacer conscientemente este gesto? ¿Cuántas noches has entrado como si entraras en una habitación oscura, sin darte cuenta de que, desde un punto de vista espiritual, ese periodo podría ser un momento de gracia o vulnerabilidad? Hay personas que incluso rezan por la mañana, pero la noche se queda en blanco ante Dios. Y sin embargo, es en la noche cuando aumentan los miedos, cuando la soledad parece más grande, cuando ciertas tentaciones y pensamientos se intensifican. Si Dios, en su palabra, nos muestra que actúa mientras dormimos, debemos responder con fe. Debemos devolverle ese tiempo, pidiéndole que haga crecer lo bueno y que evite que el enemigo sembre lo malo. Por eso, como pastor, te insto: no te duermas sin bendecir tu hogar. Cuando te levantas, aunque estés cansado, hagas la señal de la cruz. Proclames un versículo de confianza. Pides la protección del Señor sobre cada habitación, sobre cada persona que se acuesta. En efecto, estás poniendo toda la noche bajo el señorío de Dios. Estás diciendo: aquí el Señor manda. En esta casa, durante esta noche, solo Él tiene la última palabra. Y creedme, hermanos míos, esto no es teoría. El mundo espiritual respeta la autoridad de quien humildemente se pone bajo la mano de Dios. Una casa que se rinde así noche tras noche se está transformando, y el clima espiritual cambia, aunque sea gradualmente, aunque sin ruido. Y porque quiero acercarme mucho a ti, quiero preguntarte algo muy sencillo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y es una forma de abarcar en oración las casas repartidas por tantas regiones. Cuando escribes el lugar desde el que sigues, imagino el mapa iluminándose de hogares que quieren ser de Dios. Y esto también fortalece la fe de otros hermanos y hermanas que lo leerán. Y quédate conmigo, porque a partir de ahora empezaremos a ver con más claridad lo que ocurre espiritualmente cuando alguien decide, ya sea por ignorancia o descuido, irse directamente a la cama sin ninguna bendición en el hogar. Hermanos y hermanas, permitidme preguntaros con toda la sinceridad de un pastor: ¿qué pierdes en el mundo espiritual cada vez que te vas directamente a la cama sin ninguna bendición en tu hogar? ¿Qué se roba, noche tras noche, cuando se apagan las luces sin que se levante una palabra de Dios, sin que ningún corazón vaya ante el Señor, sin que se trace ninguna cruz sobre la casa? Las Escrituras dicen claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
No por falta de amor de Dios, no porque Dios los abandone, sino porque muchas veces la gente simplemente no sabe, no ha sido enseñada, no entiende la gravedad de ciertas omisiones espirituales. Y una de estas omisiones es precisamente vivir como si la noche no tuviera peso espiritual. Cuando un hogar está espiritualmente desorganizado, cuando nadie asume la responsabilidad de traer orden espiritual al hogar, aparecen las consecuencias. No siempre se manifiestan de forma espectacular. A menudo se manifiestan en pequeñas perturbaciones que se repiten, insomnio que parece no tener causa, una secuencia de pesadillas, una atmósfera pesada que cae sobre la casa especialmente por la noche, discusiones que estallan por cualquier motivo. Cuando es hora de dormir, una sensación de opresión que la persona no puede explicar. Y, sin conocimiento, muchos piensan, es solo nerviosismo, es solo cansancio, sin darse cuenta de que, detrás de gran parte de esto, hay un hogar que no se da, no está consagrado, no está protegido por la oración. No digo que todo sea espiritual, ni que debamos ver demonios en cada rincón. Pero la Biblia nos muestra que existen batallas espirituales reales, que hay un enemigo que acecha, que busca resquicios legales. Cuando una casa pasa meses, años, sin una simple oración por la noche, sin proclamar un salmo, sin invocar el nombre de Jesús, sin pedir perdón y ofrecer el día a Dios, esa casa se convierte en un terreno confuso y desorganizado, donde cualquier viento espiritual encuentra fácil soplando. Y entonces empiezan las perturbaciones, esa sensación de que algo no va bien, especialmente cuando todos se van a la cama. Quizá lo reconozcas en tu propia vida, quizá ya hayas dicho, Padre, no sé qué pasa, pero me tumbo y mi cabeza no se detiene, hay inquietud, miedo, una extraña angustia, siento un peso en el entorno, como si el aire se volviera más denso. Otras personas dicen, mis hijos no duermen tranquilos, se despiertan llorando, con pesadillas constantes. Otros se dan cuenta de que es precisamente por la noche cuando las peleas se intensifican, que la pareja resulta herida y cuando se pronuncian palabras duras. Todo esto suele estar ligado a un hogar que entra en la noche sin orden espiritual, sin entregarse a Dios, como un barco que se lanza al mar oscuro sin timón, sin luz, sin dirección. Y mirad, queridos, cómo al enemigo le gusta la ignorancia. Si la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, es porque el conocimiento de la voluntad de Dios protege, ilumina y libera. Cuando alguien aprende, por ejemplo, que es importante bendecir la casa, proclamar la palabra, pedir perdón antes de dormir, las cosas empiezan a cambiar. Pero mientras la persona no lo sabe, vive en la omisión, y esa omisión abre espacio. No es superstición decir que la ausencia de oración deja el hogar vulnerable. Es una responsabilidad espiritual reconocer que si Dios nos ha dado medios de protección y no los utilizamos, en efecto, estamos dejando la puerta atascada. Así que quiero que empieces a conectar los puntos. Piensa en los síntomas concretos que aparecen en tu noche y pregúntate, ¿de verdad he puesto mi casa en manos de Dios antes de dormir? ¿O me iré a la cama de todas formas sin un momento de bendición? No se trata de culpa, sino de despertar. Una vez que entiendas el peso de la omisión, puedes elegir una nueva postura. Y tras esta palabra, nos enfrentaremos a una pregunta que muchos llevan en el corazón. Al fin y al cabo, ¿es bendecir la casa algo realmente bíblico? ¿O es solo una costumbre humana, una tradición inventada? Esto debe dejarse claro para que su práctica esté arraigada en la palabra de Dios y no en una mera tradición vacía. Hermanos y hermanas, ante esta realidad surge una pregunta importante. Al fin y al cabo, ¿bendecir la casa es algo de tradición humana, de costumbre popular, o es la voluntad de Dios revelada en la palabra?
Podría ser que cuando tomas agua bendita, haces la señal de la cruz, proclamas la paz de Cristo sobre el hogar, estés viviendo algo que surge del corazón de la Biblia o simplemente reproduces hábitos infundados. La respuesta, cuando miramos las Escrituras detenidamente, es muy clara. Dios siempre se ha preocupado por las casas, las puertas, los marcos de las puertas, los entornos en los que vive su pueblo. Nunca trató el hogar como algo indiferente. Ya en el Antiguo Testamento, el Señor ordena que su palabra esté en el corazón, en la mente, pero también marcada en los lugares visibles de la casa. Él ordena que las palabras del pacto queden grabadas en los marcos de las puertas como señal concreta de que esa familia le pertenece, que ese hogar está bajo su ley y bajo su protección. Esto demuestra que para Dios las puertas y muros pueden tener un significado espiritual cuando están asociados con la fe y la obediencia. No es superstición escribir, colocar, proclamar la palabra en las entradas de la casa. Es obedecer un modelo bíblico de consagración del hogar. Además, la propia Escritura nos ofrece una fórmula clara de bendición cuando Dios enseña a su pueblo una oración que debe proclamarse sobre los hijos de Israel. El Señor os bendiga y os guarde, el Señor haga que su rostro brille sobre vosotros, el Señor os conceda la paz. Esta bendición no es una invención humana, es Dios mismo quien lo pone en los labios del sacerdote para que pueda derramarse sobre el pueblo. ¿Y qué es una casa sino un pueblo pequeño reunido? Si Dios ordena a su pueblo bendecir con palabras específicas, llenas de promesas, ¿por qué sería extraño bendecir a la familia, al hogar, a los entornos donde viven estas personas, con la misma autoridad de la palabra? En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús dirigiendo a los discípulos: cuando entres en una casa, primero decid, la paz sea para esta casa. No es si quieres, dilo. Es un mandato. Cuando entras en una casa, lo primero es proclamar la paz. Si la paz encuentra allí a un hijo de paz, recaerá en él. Si no, volverá a ti. Esto muestra que, espiritualmente, una casa puede recibir o rechazar esta paz. Pero el gesto de proclamarla es un mandato del Señor. La casa no es neutral. Puede ser el objetivo directo de la paz de Cristo cuando, en su nombre, alguien declara esa paz. Esto es exactamente lo que hacemos cuando bendecimos la casa. Proclamamos la paz de Cristo para que descanse sobre ese hogar. Así que, hermanos míos, cuando os deseéis esto, y antes de dormiros, tomáis el agua bendita, hacéis la señal de la cruz en las puertas, rezáis, proclamáis la bendición de Dios, estáis poniendo en práctica algo que está profundamente arraigado en la Biblia. La palabra marcada en las puertas, la bendición proclamada sobre el pueblo, la paz declarada sobre las casas. La noche, con sus peligros y fragilidades, es precisamente el momento en que esta práctica se vuelve más urgente. Al bendecir la casa antes de dormir, estás haciendo lo que Jesús mandó, diciendo en su nombre, paz en esta casa, para que mientras todos duermen, la paz del Señor sea el manto que cubra el hogar. Por eso os digo con cariño, no veáis la bendición del hogar como un vestigio de antigua tradición, sino como una forma concreta de obedecer la palabra. Cuando te levantas, aunque estés cansado, y dices, el Señor nos bendiga y nos proteja esta noche, cuando pides que la paz de Cristo esté en cada habitación, en efecto estás cumpliendo un mandato bíblico. Y quiero recordaros, al final de este mensaje, os espera un momento especial de oración. No dejes este video, porque Dios ha preparado algo para ti. No es solo información, es un encuentro, es gracia, es una derrame de bendición sobre tu casa. De cara al futuro, ahora necesitamos tocar un punto muy delicado y muy serio. ¿Cuál es la mayor brecha nocturna dentro del hogar?
Si ya entendemos que la noche es un momento espiritual importante, que Dios quiere actuar mientras dormimos y que la bendición del hogar está arraigada en la Biblia, debemos preguntarnos, ¿dónde le gusta al enemigo aprovecharla más cuando todos se van a dormir? ¿Cuál es la invitación invisible más grande que a menudo le hacen dentro de la casa sin que nadie se dé cuenta? Y la propia palabra nos da una pista cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro resentimiento, ni deis lugar al diablo. Mira la conexión. Dormir con resentimiento, dolor, ira, heridas abiertas, es ceder al enemigo. Cuando se pone el sol, es como si las Escrituras dijeran, no lleves este veneno en la noche, no te tumbes con este peso en el corazón. Si te acuestas en un estado de resentimiento, de odio alimentado, de no perdón, sin haber hecho el esfuerzo de entregarlo a Dios, de buscar la reconciliación en la medida de lo posible, esa noche se abre como una enorme brecha espiritual. El corazón herido y endurecido, cerrado a la gracia, sumado a la ausencia de oración y bendición, transforma la casa en un terreno fértil para la opresión, para pensamientos de destrucción, para distancias que crecen en el silencio del amanecer. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces los hogares se convierten en lugares de dolor precisamente por esto? La pareja discute, se hace daño, guarda silencio, y cada uno se gira de lado en la cama, sin hablar, sin pedir perdón, sin siquiera rezar juntos el Padre Nuestro. Los niños se duermen cargando palabras pesadas que escucharon de sus padres. Los hermanos se tumban sin mirarse a la cara. Y nadie se levanta antes de apagar la luz para decir, Señor, métete en esta situación, no quiero dormir así, te doy mi dolor, ayúdame a perdonar, líbranos del mal esta noche. Cuando la noche encuentra la casa en ese estado y nadie se la entrega a Dios, se abre la brecha. Por eso, la bendición del hogar, por la noche, debe incluir necesariamente un movimiento de reconciliación. No basta con rociar agua bendita o hacer la señal de la cruz. Es necesario, en la medida de lo posible, buscar un corazón pacífico ante Dios. A veces no será posible resolverlo todo a la vez, pero sí es posible decir, Señor, no quiero alimentar el odio, elijo perdonar. Aunque no lo sienta, pongo esta herida en tus manos. Es posible, al menos, dar un paso hacia el otro, decir una palabra de paz, o, si el otro aún no está abierto, entregar conscientemente ese conflicto a Dios, pidiéndole que no permita que la noche sea terreno para que el enemigo profundice el abismo. Cuando, antes de dormir, bendices la casa e incluyas en esa bendición una petición de perdón, un acto de entrega de resentimientos, un esfuerzo de reconciliación, estás cerrando uno de los mayores vacíos de la noche. Está diciendo, aquí el diablo no querrá ese lugar, no voy a regar este dolor, no me voy a tumbar abrazándolo. Me acuesto abrazado por la misericordia de Dios. Y esto tiene un gran impacto en el ambiente espiritual del hogar, un entorno que se retira en paz, o al menos busca la paz en Dios. Es muy diferente de una casa que está en silencio enfadada y se duerme bajo el peso de palabras imperdonables. Como sacerdote, siento en mi corazón el deseo de acogerle también en sus luchas. Por eso digo, rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. No te avergüences de escribir. A veces, este simple gesto de hacer pública tu necesidad, de decir necesito, ya es una forma de romper el orgullo, de abrir la puerta a la acción de Dios. Y mientras muchos hermanos y hermanas leen y responden, creando una verdadera cadena de intercesión, tu hogar está siendo envuelto por una red de oración que va más allá de los muros. Después de tocar el corazón, también necesitamos mirar lo que los ojos ven dentro de la casa. Preguntémonos, ¿una casa sin signos de fe es solo neutral?
o espiritualmente vulnerable. Dios, en la antigua alianza, pidió a su pueblo que marcara las puertas con señales de la alianza, que pusiera su palabra en los marcos y que levantara señales que señalaran la salvación. Más tarde, Jesús habla de un signo elevado, que es una figura de sí mismo, como aquel que, cuando se contempla con fe, da vida. Las Escrituras nos muestran que Dios sí utiliza señales visibles para comunicar realidades invisibles. Dentro del hogar cristiano, estos signos son, por ejemplo, el crucifijo en la pared, que nos recuerda que esa casa está bajo la cruz de Cristo. Las imágenes sagradas que apuntan al cielo, a la comunión de los santos. La Biblia colocada en un lugar de honor, no como un amuleto abierto en ninguna página, sino como un libro vivo, que se lee, se ama, se oye. Agua bendita, que recuerda nuestro bautismo y, usada con fe, nos hace renovar este pacto. Nada de esto es magia, nada de esto funciona por sí solo. Un crucifijo sin fe es madera, una imagen sin fe es solo un objeto. El agua bendita sin fe es solo agua. Pero, junto con la oración, la bendición y la palabra, estas señales ayudan a configurar espiritualmente la casa como un territorio consagrado a Dios. Piensa en la diferencia entre entrar en una casa donde, en la pared principal, hay un crucifijo bien colocado, una imagen de Nuestra Señora, quizás un rincón de oración, una Biblia accesible, y entrar en una casa donde nada de esto existe, pero donde en las paredes puedes ver símbolos que no tienen nada que ver con Dios, imágenes que exaltan lo contrario a la fe, objetos vinculados al ocultismo, la violencia, la sensualidad. Los carteles hablan, crean un estado de ánimo, educan a los ojos, moldean la sensibilidad espiritual. La bendición de la casa por la noche encuentra terreno mucho más fértil cuando el entorno ha sido evangelizado por los signos de fe y no está ocupado por símbolos que no corresponden al Evangelio. Por eso, hermanos míos, forma parte de la responsabilidad espiritual mirar con cariño la distribución de la casa. ¿Qué tal las puertas? ¿Hay algo en ellos que nos recuerde la presencia de Dios? ¿Tienen las habitaciones algún signo que nos recuerde al cielo, que dé la bienvenida a la oración? El salón, que es el lugar donde se reúne la familia, apunta de alguna manera a la fe que profesamos. Y si hay objetos que claramente no encajan en una casa de Dios, ¿no sería momento de quitarlos, de renunciar a ciertas cosas que pueden haberse puesto de moda por curiosidad, pero que espiritualmente no son buenas? La bendición del hogar, especialmente a la hora de dormir, se vuelve más profunda cuando toda la habitación se convierte en un gran sí a la presencia de Cristo. Y te digo, no hay necesidad de exagerar ni de fanatismo. No llena la casa con cosas del exterior, mientras el corazón permanece vacío. Es buscar coherencia. Si quiero que el Señor reine en esta casa, que las señales que pongo en las paredes, en las puertas, en las mesas, hablen de ello. Que me vaya a la cama cuando levante la mano con el agua bendita, cuando haga la señal de la cruz. Que mis ojos encuentren en la casa recordatorios visibles de la fe. Esto fortalece nuestro alma, especialmente por la noche, cuando a menudo somos más sensibles y vulnerables. Y después profundizaremos en un punto aún más decisivo. Cuando se apagan las luces, ¿quién toma el control espiritual de su hogar? Hermanos y hermanas, cuando la casa está en silencio, cuando se apagan las luces, cuando cada uno se retira a su habitación, ¿quién toma el control espiritual de su hogar? No pienses que el gobierno espiritual de la casa es automático, como si Dios, independientemente de nuestra respuesta, simplemente gobierna todo por imposición. Por supuesto, Dios es soberano, pero la Biblia nos muestra que Él respeta profundamente la libertad humana, que llama a la puerta, que pide paso, que invita pero no invade.
Al mismo tiempo, la palabra dice que hay un reino de oscuridad que intenta dominar donde encuentra su apertura. Y también nos recuerda que aquel a quien os ofrecéis como siervos para obedecer, sois sus siervos. Esto significa que, de manera concreta, el gobierno espiritual de la casa lo ejerce quien se le ofrece. Cuando antes de dormir nadie ora, nadie consagra, nadie proclama el nombre de Jesús, nadie pide que reine la paz de Dios, es como si el hogar quedara en un vacío de autoridad espiritual, que rápidamente se llena con otras influencias. No porque Dios no quiera entrar, sino porque no fue invitado, porque no hubo un acto consciente de darle ese tiempo y ese espacio. Por otro lado, cuando la familia se reúne, aunque sea por unos minutos, reza una oración, pide la bendición de Dios, renuncia al mal, proclama que Jesús es el Señor de esa casa, algo cambia en el gobierno espiritual del hogar. Cada noche es de alguna manera una pequeña entronización. O entronizamos al miedo, la televisión, la preocupación, el resentimiento, o entronizamos a Cristo. Cuando te acuestas después de llenar tu mente de contenido de oscuridad, odio, impureza, sin rendirte a Dios, es como si dijeras, en efecto, este entorno está bajo el dominio de estas cosas. Pero cuando, antes de irte a la cama, te pones ante el Señor, haces la señal de la cruz, pides la protección de la sangre de Cristo, bendices cada habitación, entregas a cada persona a Dios, estás declarando, Jesús, toma el gobierno de esta casa esta noche. Tú eres el Señor aquí. Ninguna otra fuerza tendrá la última palabra. Por eso le invito a un examen sincero. Invita la rutina nocturna de su hogar más a la presencia de Dios u otras fuerzas. ¿Cuál es la última voz que habla en tu casa antes de que todos se duerman? ¿Cuál es la última imagen que ve el ojo? ¿Cuál es el último pensamiento que alimenta el corazón? ¿Mientes bajo una palabra de fe o bajo el peso de preocupaciones? ¿Dejas la puerta de tu casa abierta a la paz de Cristo o a lo que el mundo derrama sin filtro? Todas estas son formas concretas de saber quién gobierna espiritualmente tu hogar mientras duermes. Mi deseo, como pastor, es que al final de este camino puedas decir con verdad, en mi casa, el Señor es quien gobierna, incluso cuando estamos dormidos. Pero para esto necesitamos dar un paso decisivo, un verdadero giro espiritual que la propia Escritura nos propone. Y es sobre esta gran inversión bíblica de la que vamos a hablar ahora, para que nunca vuelvas a ver tu hogar, tu sueño y tus noches de la misma manera. Hermanos y hermanas, ¿y si Dios os está diciendo hoy que el mayor problema no es lo que entra en vuestra casa, sino lo que no dejáis entrar? Mucha gente está obsesionada con los miedos. Miedo a que alguien lance algo a la puerta, miedo a lo que viene de fuera, miedo a la envidia, miedo a las miradas, miedo a las maldiciones. Por supuesto, hay realidades espirituales que no podemos ignorar, pero la Biblia nos muestra que la gran tragedia es otra. Es cuando Cristo permanece fuera, es cuando la casa no le abre la puerta, es cuando nadie se levanta para decir, Señor, entra, reina, nos guarda esta noche. Jesús se presenta diciendo, he aquí, estoy en la puerta y llamo. No entra a la puerta, llama a la puerta. No entra por la fuerza, espera a que alguien escuche su voz y la abra. Y en el mismo Evangelio también se presenta como el buen pastor y como la puerta del redil. Cuenta la historia de un ladrón que no entra por la puerta, sino que sube por otro lugar, viene a robar, matar y destruir. Mira qué imagen tan fuerte. A un lado, Cristo llamando a la puerta, esperando ser recibido. Por otro, el ladrón buscando resquicios para entrar, especialmente cuando la casa está vulnerable, distraída, dormida. Cuando no bendices tu casa, no consagras la noche, no proclamas la paz de Cristo, es como si dejaras al buen pastor fuera, aunque tengas miedo de quienes intentan entrar por detrás.
Y este es el gran cambio que necesitamos hacer, más que obsesionarnos con lo que el enemigo puede hacer. Necesitamos ponernos a trabajar urgentemente en abrir la puerta a Jesús. La pregunta esencial no es solo ¿qué podría estar entrando en mi casa?, sino ¿a quién he abierto la puerta de mi casa, especialmente de noche? Porque si Cristo entra, si es recibido, si es entronizado como Señor de esa casa, el ladrón pierde terreno, pierde libertad, pierde autoridad. La bendición de la casa, antes de dormir, es precisamente eso: abrir deliberadamente la puerta para que el buen pastor vigile al rebaño durante la noche. Es para decir: Jesús, tú eres la puerta de esta casa. Quien entre aquí, que entre a través de ti. Quien quiera tocar a mi familia, tendrá que pasar por ti. Protégenos, protégenos, cuidadnos mientras dormimos. Cuando esta entrega se hace en la fe, repetida noche tras noche, la casa sufre una transformación. Empiezan a aparecer frutos concretos: más paz, menos disturbios, más reconciliación, menos explosiones, más confianza, menos miedo. Si sientes en lo más profundo de tu corazón que no es casualidad que estés escuchando todo esto, que Dios te ha traído hoy aquí para abrir tus ojos, te invito a hacer un pequeño acto público de fe. Escribe en los comentarios con sencillez y verdad: creo. Tu fe fortalece a los demás. Cuando alguien ve que no está solo, que otros hermanos y hermanas también se levantan para tomar posesión espiritual de sus hogares, para abrir la puerta a Cristo y cerrar las brechas hacia el enemigo, el corazón se anima, la esperanza crece, y a partir de ahora caminaremos contemplando los frutos concretos que Dios quiere derramar sobre una casa que decide, de hecho, cambiar esta realidad y nunca dormir sin bendecir el hogar. Hermanos y hermanas, quizá os preguntáis en lo más profundo de vuestro corazón: ¿qué empieza a cambiar casi imperceptiblemente cuando una casa empieza a ser bendecida cada noche, fielmente, día tras día? ¿Qué ocurre, no solo en lo visible, sino en lo invisible, cuando uno decide seriamente que no se vivirán más noches con el hogar dejado al azar, sino consagrado bajo la bendición del Señor? La palabra de Dios nos dice que es allí, donde hermanos y hermanas viven en unidad, donde el Señor derrama su bendición y su vida para siempre, y Jesús nos promete una paz que el mundo no puede dar. Poco a poco, como una brisa suave, esta paz comienza a apoderarse del entorno cuando la casa está constantemente bajo la bendición de Dios. Esta transformación a menudo no viene acompañada de ruido ni de grandes señales inmediatas hacia el exterior. Empieza con detalles, estallidos de ira que se vuelven menos frecuentes, discusiones que antes alcanzaban proporciones enormes y que ahora de repente pierden fuerzas, porque antes de dormir alguien se levanta, reza, pide perdón y entrega la situación en manos de Dios. La atmósfera que antes era pesada por la noche, densa, tensa, siendo reemplazada poco a poco por una sensación de serenidad, de la presencia de Dios, como si el propio aire dentro de la casa se volviera más ligero. No es fantasía, es el fruto de la paz de Cristo proclamada diariamente sobre el hogar, y donde reina la paz de Cristo, la oscuridad pierde espacio. El sueño también empieza a cambiar. En muchos hogares, cuando la bendición nocturna se convierte en un hábito, padres y madres testifican que sus hijos han empezado a dormir mejor, que las pesadillas han disminuido, que la inquietud sin causa aparente ya no domina las primeras horas de la mañana. El propio corazón del adulto que bendice siente un descanso diferente. En lugar de tumbarse con el pecho apretado, con pensamientos agitados, empieza a entregar sus preocupaciones a Dios en ese pequeño rito de bendición, y se cumple la promesa de las Escrituras: en paz me acuesto y luego me duermo. La opresión que antes parecía estar presente en ciertos momentos de la noche está dando paso a un descanso más profundo y confiado.
porque la noche ha sido puesta conscientemente bajo el señorío de Cristo. Y algo muy importante también ocurre en el deseo de oración. Una casa bendecida cada noche se convierte, con el tiempo, en una casa que reza de forma más natural. Esos minutos de bendición que al principio parecen esfuerzo, hacen espacio para que alguien quiera añadir un salmo, otro quiera agradecer algo, otro más quiera pedir por una persona. La bendición del hogar educa al corazón para que se vuelva más fácilmente hacia Dios. Donde antes solo había fatiga y hábitos mecánicos, comienza a nacer el deseo de hablar con el Señor. Observa esto en tu propia casa cuando empieces. Observa si, a medida que pasan los días, no hay señales claras de cambio en el tiempo, el sueño, la paciencia y el deseo de rezar. Pero como pastor, también necesito decirte una verdad exigente. Antes de enseñarte paso a paso, debemos mirar seriamente el precio de no cambiar nada hoy. ¿Qué costará a tu familia si escuchas todo esto, si la palabra se reduce a tu entendimiento y sin embargo decides seguir durmiendo de la misma manera, noche tras noche, como si nada se hubiera revelado? Las Escrituras dicen que quien sabe hacer el bien y no lo hace, incurre en pecado, y nos recuerda que hoy es el día de la salvación. Cuando llega la luz de la palabra, permanecer en la misma vida ya no es simple ignorancia, se convierte en una elección espiritual consciente. Hasta ahora, quizá podrías decir, Padre, nunca entendí la importancia de bendecir la casa. Nadie me lo explicó así. Viví en la ignorancia. Y Dios, en su misericordia, consideró esta falta de conocimiento. Pero una vez que se presenta la verdad, seguir actuando como si no lo supieras se convierte en negligencia. No bendecir la casa ya no es solo un descuido inocente, y se convierte en una omisión ante un bien que sabes que puedes hacer. Es como saber que existe un remedio accesible, sencillo y eficaz, y aún así no tomarlo, dejando que la enfermedad continúe. En el ámbito espiritual, esta omisión tiene consecuencias reales, especialmente para quienes Dios ha puesto bajo su cuidado. Piensa especialmente en los hijos, los nietos, los más frágiles de la casa. Cada noche que la casa se pierde en la oscuridad sin ser entregada a Dios, es una noche que tú, conociendo ahora el camino de la protección y la paz, eliges posponer. Este aplazamiento tiene un precio, porque la vulnerabilidad espiritual no espera. La brecha que hoy queda abierta puede ser precisamente el espacio que el enemigo utiliza para sembrar más división, más miedo, más confusión. Y mañana, cuando miremos atrás, puede que llegue ese pensamiento doloroso. Sabía lo que tenía que hacer, pero lo dejé para más tarde. La palabra quiere liberarte de este arrepentimiento. Te llama hoy, ahora, mientras escuchas, para que tomes una decisión. Por eso, con cariño, pero también con firmeza espiritual, quiero invitarte a que no trates este mensaje como un vídeo más que ves y olvidas. Si Dios te ha hecho llegar hasta aquí, si estas palabras resuenan en ti, es porque Él está abriendo ante ti un camino de protección para tu hogar. No lo pospongas, no esperes a que las cosas empeoren antes de reaccionar. El tiempo es favorable hoy. La noche siguiente es esta, ninguna otra. La pregunta que queda es, ¿qué harás con la luz que Dios te ha dado? Y si esta palabra ha tocado vuestro corazón, si ha despertado en vosotros esta santa urgencia, os lo pido con sencillez. He preparado este mensaje con oración y dedicación, pensando en vosotros y en las casas que necesitan protección. Si te tocó, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete. De este modo, más almas encontrarán este camino, se alcanzarán más hogares, y lo que llegue a tu hogar hoy también podrá llegar a muchos que aún caminan en la ignorancia espiritual. Este pequeño gesto tuyo se convierte en un gran instrumento en manos de Dios.
Ahora, hermanos y hermanas, es hora de entender algo fundamental. La casa es, sin duda, un frente de batalla espiritual. No solo la iglesia, ni solo los grandes momentos de oración. Tu salón, tu dormitorio, la cocina, cada habitación de tu casa es un trozo de tierra donde fuerzas espirituales compiten por el espacio. La palabra nos habla de una armadura de Dios que debemos ponernos para resistir en el mal día. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra. Nos dice, sé fuerte en el Señor y en el poder de su poder. Resiste al diablo y huirá de ti. Sé sobrio y vigilante, porque tu adversario el diablo camina a tu alrededor como un león, buscando a alguien a quien devorar. Todo esto no es un idioma muy alejado de nuestra vida diaria en casa. Al contrario, es allí, en el entorno interno, donde se libran muchas de estas batallas. Cuando te reúnes con tu familia por la noche para bendecir la casa, orar, proclamar un versículo, renunciar al mal, en efecto, estás llevando la armadura de Dios dentro del hogar. Levantas el escudo de la fe cuando, a pesar de los problemas, proclamas que Dios es el protector de la casa. Empuñas la espada del Espíritu cuando lees y declaras la palabra de Dios en tus habitaciones. Pisoteas el Evangelio de la paz cuando decides que esa noche la casa dormirá bajo el signo de la reconciliación y no de la pelea. Resistir al enemigo dentro de la casa no es hacer teatro espiritual ni poner en escena. Es cumplir concretamente en el entorno doméstico el mandato bíblico de resistencia activa al mal. Cuando, por ejemplo, identificas un entorno en la casa donde siempre hay discusiones y antes de dormir vas allí, haces la señal de la cruz, proclamas un salmo, pides la paz de Cristo, estás resistiendo. Cuando te das cuenta de que la noche ha sido un tiempo de opresión y decides conscientemente reclamar la sangre de Jesús sobre tu hogar, estás resistiendo. Y la promesa es clara: resiste al diablo y huirá de ti. No es una conversación simbólica, es una dirección espiritual con la promesa de fruto. Por lo tanto, en la continuación de este mensaje, veremos un modelo de rutina nocturna bíblica para bendecir la casa. No se trata de crear una fórmula mágica, sino de organizar, a la luz de la palabra, gestos sencillos, para que cualquier familia, cualquier persona, incluso sola, pueda transformar la hora de dormir en un verdadero escudo espiritual en el hogar. Y al final, verás que no es algo complicado ni inaccesible, sino un camino concreto y posible que puede empezar hoy. Os pregunto, ¿cómo en la práctica puede una familia transformar la hora de dormir en un escudo espiritual en casa? ¿Qué se puede hacer, en términos sencillos, para que cada noche el hogar sea realmente entregado a Dios de una manera bíblica y eficaz? La palabra nos dirige a resistir al diablo sometiéndonos primero a Dios. Nos invita a acercarnos al Señor para que Él pueda acercarse a nosotros. Nos ordena dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros abundantemente y nos llama a enseñar, a hablar de Dios en casa, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. A partir de estas pautas podemos diseñar un pequeño guión, un camino de fe para la hora de dormir. Este guión comienza con algo fundamental: una breve proclamación de la palabra. Puede ser un versículo ancla, como un pasaje del Salmo 91, que habla de protección bajo la sombra del Altísimo, o ese versículo que dice: en paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir en seguridad. La palabra proclamada no es un adorno, es la espada del Espíritu, es la luz que se enciende en la casa. Luego llega un momento de renuncia al mal en voz alta, para que el mundo espiritual escuche. Renuncia a toda presencia de oscuridad, a toda opresión, a todo lo que no viene de Dios. Luego,
La invocación del nombre de Jesús en la casa y la señal de la cruz en las habitaciones principales, si es posible con agua bendita, como señal visible de la protección de Dios. No te preocupes si, al principio, todo te parece demasiado. Es posible empezar con poco e ir más profundo. Lo importante es entender la lógica. La casa debe colocarse cada noche bajo la palabra, la fe, la renuncia al mal y la profesión de que Jesús es Señor de ese lugar. Incluso alguien que vive solo puede hacer esto. La persona misma se convierte allí en el centinela espiritual de la casa, y en las siguientes partes detallaremos paso a paso. Pero incluso ahora puedes guardar en tu corazón esta secuencia general que se profundizará. Palabra proclamada, renuncia al mal, invocación a Jesús, señal de la cruz en los entornos, entrega del sueño. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Así que quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Lo que vendrá a continuación no es solo enseñanza, sino una llamada directa a la práctica, una invitación a que esta misma noche se viva de otra manera en tu hogar, inaugurando un nuevo tiempo espiritual. Y ahora, hermanos y hermanas, estamos llegando al punto en que todo esto se convierte en un camino concreto, una noche real, una decisión práctica. Si hoy fuera la primera noche en que tu casa se consagra, ¿qué necesitas hacer en orden antes de apagar las luces? La palabra nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Nos exhorta a no estar ansiosos, sino a presentar a Dios en oración y súplica nuestras peticiones con acción de gracias, prometiendo una paz que proteja el corazón y la mente, y nos asegura que cuando nos acostamos confiando en el Señor, nuestro sueño puede ser dulce. El primer paso entonces es silenciar la casa. Esto no significa que todo tenga que estar en absoluto silencio, sino que interrumpes por unos momentos las voces que no vienen de Dios. Apaga la televisión, baja el volumen de las conversaciones vacías, pausa el exceso de distracciones. Es un gesto de respeto hacia aquel a quien vas a entregar la noche. Entonces, proclama un verso de protección. Puede que sea el comienzo del Salmo 91, puede ser un versículo de confianza. Es importante que sea en voz audible, para que la palabra resone literalmente en las paredes de la casa. Entonces llega el momento de renunciar, en voz alta, a toda influencia de la oscuridad. No es una fórmula complicada. Solo hace falta algo sincero, como, en el nombre de Jesús, renuncio a toda presencia del mal en esta casa, toda opresión, toda influencia de la oscuridad. Esta casa pertenece a Dios. Luego bendice habitación por habitación con la señal de la cruz. Si tienes agua bendita, úsala con fe. Un pequeño cartel en la puerta de los dormitorios, en el salón, en la entrada de la casa, mientras dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta casa está bendecida y protegida esta noche. Si no tienes agua bendita, simplemente haz la señal de la cruz con la mano, creyendo en la autoridad del nombre de Jesús. Por último, entrega el sueño a Cristo. Antes de acostarte, puedes rezar brevemente. Señor Jesús, te doy mi noche, mi sueño, mis sueños, mi salud, mi mente, mi corazón. Manténnos bajo tu protección. No sea que algún mal se acerque a nuestra tienda, que nuestro descanso esté en ti. Esta guía no es un ritual mágico, es un acto de fe y obediencia a la palabra, una forma concreta de vivir lo que la Escritura ordena. Someterse a Dios, resistir el mal, cargar sus preocupaciones, descansar bajo su vigilancia. Cualquier padre, cualquier madre, cualquier persona puede empezar esto hoy. No tienes que esperar perfecto, empieza por lo que tienes. En la siguiente parte, vayamos al clímax espiritual de esta enseñanza. Un llamado directo
claro y amoroso, para que tomes esa decisión hoy, no mañana. Que esto no sea solo otra verdad que hayas escuchado, sino una clave que abra una nueva etapa de tu vida de fe en casa. Y aquí llegamos, hermanos míos, al momento de la decisión. ¿Vas a permitir que esto sea solo otra noche normal, o la primera noche de una casa definitivamente entregada a Dios? La palabra nos advierte: hoy, si queréis oír su voz, no duréis vuestros corazones. También dice que hoy es el día de la salvación. No habla de mañana, no habla de cuando haya tiempo, no habla de cuando todo esté tranquilo. Es hoy, es ahora, mientras el Espíritu habla a tu corazón, cuando la gracia pasa ante ti. Posponer la práctica de la bendición nocturna, tras comprender todo lo que revela la Escritura, es elegir conscientemente permanecer vulnerable. Es como alguien que descubre la existencia de una puerta fuerte, firme y segura, pero decide seguir durmiendo con la puerta entreabierta porque aún no ha tenido tiempo de poner la cerradura. Cada noche que dejas pasar sabiendo lo que puedes hacer, asumes el riesgo espiritual de un hogar no entregado. Es difícil decirlo, pero es amoroso. Dios hoy os ofrece un camino de protección y paz. Rechazar este camino es una elección con peso espiritual. Por eso, como pastor de tu corazón, te llamo a una decisión concreta. Hoy, antes de dormir, te levantarás, tomarás la palabra, harás la señal de la cruz y entregarás tu casa a Jesús. No solo como sentimiento, sino como acto. Quizá digas: Padre, nunca he hecho eso, me da vergüenza, no sé si lo sabré. No importa, Dios ve la intención, el valor, el paso de la fe. Si estás solo, hazlo tú mismo. Si la familia aún no quiere unirse, empieza tú mismo. Si todos aceptan, mejor aún. Juntaros, aunque sea por unos minutos, y hacerlo juntos. Pero no dejes que la noche llegue sin, al menos una vez, haber consagrado tu casa así. Y si esta palabra te toca profundamente el corazón, si sientes que Dios te ha puesto aquí y te llama a algo nuevo, te pido que dejes tu me gusta en este vídeo y te suscribas al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén, de estar de acuerdo con esta obra que Dios está haciendo, no solo en tu casa, sino en tantas otras. Al apoyar, ayudas a que este mensaje llegue a más familias que hoy necesitan desesperadamente escucharlo. En la siguiente etapa de este camino, entraremos juntos en un momento de oración en el que, con voz de autoridad espiritual, confiaremos tu casa, la tuya, tu noche en manos de Dios, sellando por la palabra lo que Él ha comenzado a mover hoy en tu corazón. Prepárate, porque el Señor quiere que esta decisión sea un hito, un antes y un después, en la historia espiritual de tu hogar. Hermanos y hermanas, ahora, con gran reverencia ante Dios, quiero invitaros a uniros a mí en un tiempo de profunda oración por vuestro hogar. La palabra nos asegura que aquel que habita bajo la protección del Altísimo y descansa bajo la sombra del Todopoderoso, puede decir: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Hoy vamos a poner tu casa, tu noche, tu sueño bajo esta promesa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, Padre de misericordia y amor, ahora me pongo en tu presencia como tu ministro, para interceder por cada casa que esté unida en esta oración. Tú eres el Dios que vigila mientras dormimos. Eres el Señor que guarda la ciudad. Eres quien da sueño a sus seres queridos. Aceptamos tu promesa y, en fe, nos acercamos a ti, seguros de no arrojar palabras al vacío, sino de clamar al Dios vivo que nos escucha. Amado Padre, antes que nada quiero darte las gracias. Gracias por tu palabra que hoy nos abrió los ojos a la verdad sobre nuestro hogar y sobre la noche. Gracias porque el Señor no nos deja en la ignorancia, sino que nos muestra que el hogar es territorio espiritual, que el sueño es un tiempo para tu acción, que la noche no es neutral, sino que puede ser un tiempo de protección y paz bajo tu sombra.
Te doy gracias, Señor, por cada enseñanza que has derramado a lo largo de este mensaje, por cada corazón tocado, por cada casa que ha empezado a entender que ya no puede vivir como si nada estuviera ocurriendo en lo invisible. Gracias, Dios mío, porque has sufrido dolores profundos, miedos nocturnos, opresiones inexplicables, conflictos familiares, una sensación de impotencia espiritual. Gracias porque el Señor empezó a responder al clamor de tantos que decían: no entiendo lo que ocurre en mi casa por la noche. Hoy, a través de tu palabra, el Señor ha traído luz. El Señor ha mostrado el camino. El Señor ha indicado que la bendición diaria del hogar es una forma concreta de ponernos bajo tus alas. Recibe, Señor, nuestra gratitud. Ahora, Padre, con humildad te pedimos: envía tu Espíritu Santo sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que ore con nosotros. Jesús nos aseguró que el Padre da el Espíritu a quienes lo piden. Por eso pedimos: ven, Espíritu Santo, visita cada habitación, cada rincón, cada entorno. Entra en los salones, dormitorios, cocina, pasillos, lugares que la gente conoce e incluso aquellos que ya ni siquiera recuerdan. Pasa, Espíritu Santo, como un viento de vida, soplando donde hay peso, restaurando donde hay cansancio, santificando donde hay impureza. Ven, Espíritu Santo, especialmente sobre las habitaciones y las camas. Toca las almohadas donde tantas lágrimas han derramado. Benditos sean las camas donde se vivieron tantas noches de insomnio, preocupación y angustia. Visita a los niños que duermen, a los ancianos, a los enfermos, a los inquietos, a los que tienen miedo. Entra en esas casas donde alguien dice: Padre, siento una presencia pesada por la noche. Espíritu Santo, toma posesión de estos lugares, donde el enemigo se ha asentado. Que vengas como un fuego que purifique, como una luz que disipe toda oscuridad. Señor Jesús, ahora quiero hacer peticiones específicas para estos hogares en tu nombre. Tu palabra nos dice que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Tu palabra dice que el Señor es nuestro refugio y fortaleza, que ningún mal nos caerá, que ninguna plaga llegará a nuestra tienda. Tu palabra promete una paz que pasa de toda comprensión, manteniendo el corazón y la mente en ti. Y tu palabra declara que creyendo en el Señor, nosotros y nuestra casa seremos salvos. Además de estas promesas, intercedo. Padre, te lo ruego, derrama la liberación espiritual sobre estas casas. Donde haya opresión, romped ahora en el nombre de Jesús. Donde haya influencias de oscuridad, que se disipen. Donde haya cadenas, que se rompan. Si algún espíritu de temor, de desesperación, de perturbación ha merodeado por esta casa, te ruego, por el poder de la sangre de Cristo, aléjate ahora, Señor. Que estos hogares sean transportados, como dice la Escritura, desde el imperio de las tinieblas hasta el reino del Hijo amado. Concede protección también, Dios mío. Pon, como dice el Salmo, a tus ángeles en guardia sobre cada casa, para que protejan a todos los que allí habitan en todos sus caminos. Que ninguna flecha ígnea del maligno encuentre espacio, que ningún ataque espiritual prospere, que no se establezca ningún plan del enemigo, que la noche, que antes era un tiempo de terror, se convirtiera en un tiempo de refugio, porque el Altísimo ha sido elegido como refugio. Derrama tu paz, oh Señor, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia profunda y constante de ti. Que la paz de Cristo guarde, como un escudo, el corazón y la mente de cada persona en esta casa, que incluso en medio de problemas, facturas, enfermedades y desafíos, exista un núcleo de paz, una certeza de que el Señor está al mando, que esta paz se manifieste de forma concreta, noches de sueño más tranquilas, reducción de la opresión, un ambiente más sereno, el desarme de los conflictos. También rezo, Padre, por la realidad familiar.
Prometes la salvación de la casa. Mira a los hijos que están distanciados, al cónyuge que no cree, a los nietos que no reciben formación en la fe. Desde esta casa, ahora consagrada, comienza una obra de retorno, de conversión y de reencuentro. Donde hay división espiritual en el hogar, comienza un proceso de restauración. Donde hay un silencio duro, trae diálogo. Donde hay ofensa, abre el camino al perdón. Que este simple gesto de bendecir la casa cada noche sea también una semilla de reconciliación, de unidad, para que allí, en comunión, el Señor derrame su bendición y su vida para siempre. Señor, mira también las necesidades materiales de estas familias. Prometes cubrir todas nuestras necesidades según tu riqueza en gloria. En hogares donde hay desempleo, dificultades económicas y miedo al futuro, ven con tu providencia. Abre puertas justas al trabajo, elimina injusticias, enseña a gestionar con sabiduría, que la protección espiritual sobre la casa también traiga orden en las finanzas, honestidad en todo, confianza en uno mismo en tiempos de escasez. También visita, Dios del amor, las heridas emocionales. Sana ansiedades profundas, tristeza, depresión y culpa que te han perseguido durante años. Donde alguien se siente solo, rechazado, abandonado, le hace experimentar que nunca está solo, porque vives en esa casa que se te abrió. Se seca las lágrimas ocultas que caen sobre la almohada. Da consuelo donde había duelo, esperanza donde había fracaso, nuevo valor donde la persona ya no tenía fuerzas ni siquiera para rezar. Dios mío, en el nombre de Jesús, hago ahora, como vuestro sacerdote, una renuncia espiritual sobre estas casas. Renuncio, en nombre de Jesús, a toda influencia de la oscuridad sobre este hogar. Renuncio a toda presencia maligna, a toda opresión, a toda perturbación nocturna, a todo miedo que no venga de ti. Renuncio a cualquier puerta que se haya abierto al enemigo, consciente o inconscientemente, mediante pecados, prácticas contrarias a la fe, objetos, palabras, y proclamo que esta casa pertenece a Jesucristo. Señor, nos has dicho que nos has librado del poder de las tinieblas y nos has transportado al reino de tu Hijo. Sobre esta verdad, declaro que estas casas, ahora en oración, son arrancadas de cualquier dominio de tinieblas y puestas bajo el reinado de Cristo. Que la sangre de Jesús sea como un sello en las puertas, en las paredes, en el techo, en el suelo. Que el enemigo ya no encuentre el derecho a permanecer, porque esta casa ha sido entregada, consagrada, reclamada para el Señor. Y ahora, Padre, te pido que tu bendición descanse en cada puerta y cada ventana. Extiende la mano sobre la puerta de entrada de estas casas. Que quien entre por ella sea alcanzado por tu paz, y que cualquier fuerza contraria a tu voluntad encuentre un límite, un suficiente, en el nombre de Jesús. Bendice las ventanas, que son contacto con el mundo. Que lo que entre por ellas, ya sea en forma de sonido, imagen, noticias, sea purificado por tu gracia y que haya discernimiento para rechazar lo que no edifica. Bendiciones, Señor, de las habitaciones, que sean lugares de verdadero descanso, no de miedo, que sean lugares de encuentro contigo, no de aislamiento espiritual, que las camas sean limpiadas de todo lo que una vez las profanó, de cualquier pecado, de cualquier práctica contraria a tu plan. A partir de hoy, que estas camas sean lugares de descanso bajo tu mirada, donde cada persona se acueste con la conciencia de que es amada y cuidada por ti. Y sobre toda esta casa levanto vuestra bendición, la que usted mismo enseñó. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga que su rostro brille sobre ti y te sea favorable. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Que esta bendición se extienda a cada residente, a cada visitante, a cada niño,
a cada anciano, a cada persona que pase por este hogar. Que esta palabra se cumpla noche tras noche, mientras esta casa sea bendecida y entregada. Finalmente, Señor Jesús, quiero extender una invitación a rendirme. Ahora, hermano mío, hermana, ¿dónde estás? Si puedes, cierra un poco los ojos, inclina tu corazón y con voz baja pero sincera, di con tus propias palabras: Jesús, te acepto como Señor de mi casa y de mi sueño. Esta casa es tuya, esta noche es tuya, mi vida y la mía te pertenecen. Cumplido. Si aún tienes algo en brazos, ponlo en manos del Señor. Si había miedo, di: Jesús, te doy mi miedo a la noche. Si hubo culpa, di: Jesús, te contaré mi historia. Como sacerdote uno mi voz a la tuya y te pido: recibe, Señor, esta rendición. Que no sea solo la emoción de este momento, sino el comienzo de un nuevo viaje. A partir de hoy, cada noche en la que esta casa sea bendecida puede ser como renovar ese sí. Jesús, reina aquí, protegednos, cuida de nosotros mientras dormimos. Si puedes, hermano, hermana, aún en actitud de oración, escribe después de esta oración en los comentarios tu amén. Este amén no es solo una palabra, es el sello de tu fe, es la confirmación de que estás de acuerdo con esta oración sobre tu casa. Si quieres, deja también tu petición de oración, el nombre de tu familia, para que podamos seguir intercediendo por ti. Queridos, caminamos juntos por una palabra exigente, pero profundamente liberadora. Hemos visto que ya no podemos dormir como si nada hubiera pasado espiritualmente en nuestro hogar. Las Escrituras nos han mostrado que hay batalla por la noche, que hay terror nocturno, pero también nos han revelado que existe una verdadera protección para quienes eligen habitar bajo la sombra del Altísimo. Entendemos que la casa no es neutral, o bien es territorio consagrado, o está expuesta. Y descubrimos paso a paso cómo transformar la hora de dormir en una rendición consciente, bendecir el hogar, proclamar la palabra, renunciar al mal y entronizar a Cristo como Señor de la noche. Este mensaje, hermano, hermana, es para ti. No es casualidad que hayas oído todo esto hoy. Dios te ha elegido para que escuches esto ahora, para que tu casa no siga de la misma manera. Te ha llamado a ser el centinela espiritual de tu hogar, a ser aquel o aquel mismo que se levanta antes de dormir para decir: Señor, esta casa es tuya. La transformación que Dios desea no es teórica, es para tu vida diaria, para el salón donde se reúne la familia, para la habitación donde te tumbas cansado, para la cocina donde tienen lugar tantas conversaciones. La pregunta que permanece en tu corazón es: ¿cómo, concretamente, vas a aplicar hoy lo que el Señor te ha enseñado? Y quiero deciros, muy de cerca, me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe. Ya no eres un número. Eres una pieza fundamental aquí, alguien que Dios trajo a este canal porque ama tu hogar, tu familia, tu vida. Si esta palabra te ha ayudado, te ha aclarado, te ha consolado, te invito con cariño a dejar tu me gusta y suscribirte a este canal si no lo has hecho ya. Esto no es solo un problema técnico, es una forma de decir: Padre, quiero continuar en este camino, quiero aprender más. Quiero ser formado por la palabra. También quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo. Nombra tu ciudad, tu barrio, quizá incluso tu comunidad parroquial. Y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás experimentando, especialmente si necesitas oración. Quizá estés luchando contra el insomnio, con el abrumamiento nocturno, con conflictos familiares. No tengas miedo de escribir. Tu historia importa para Dios y también para nosotros que caminamos juntos. Cuando compartes, otros hermanos y hermanas se unen en oración y tu dolor ya no se lleva solo.
También debes saber que este vídeo es solo un paso más en un camino más grande que estamos recorriendo juntos. En el próximo contenido de este canal, queremos profundizar aún más en la protección espiritual de la familia, analizando otros aspectos bíblicos que quizá aún no hayas considerado. Hablaremos, por ejemplo, de cómo la forma en que hablamos en casa, las costumbres diarias, las decisiones que tomamos a lo largo del día pueden abrir o cerrar puertas espirituales, no solo por la noche, sino en todo momento. Es una continuación natural de lo que vivimos hoy. Si hoy empezamos con la noche y el sueño, entonces veremos cómo todo el día puede vivirse en la presencia de Dios. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Dios no comenzó esta obra en vano. Quiere llevarlo adelante, profundizar, aclarar, liberar. Por lo tanto, cuando aparezca el próximo vídeo, recóbelo como parte de la misma acción de Dios que hoy os despertó a la batalla espiritual dentro del hogar. Para terminar, quiero dejaros con una palabra de esperanza. No importa lo grande que haya sido el ataque, ni lo pesado que parezca el entorno de tu hogar, Dios sigue siendo más grande. Es Señor de la historia, Señor de la noche, Señor de tu familia. Ningún ataque de oscuridad es mayor que el poder de la sangre de Cristo. Ninguna opresión es más fuerte que la mano de Dios extendida sobre tu hogar. Si te aferras a Él, si confías, si empiezas a obedecer la palabra, Él hará, sí, infinitamente más de lo que puedes imaginar. No salgas, da el siguiente paso en este viaje ahora, viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, tu sueño, tus noches. Te espero de corazón en el próximo vídeo y antes de irte como acto público de fe y compromiso, escribe aquí, entrego mi casa al Señor. Que esta frase sea el hito visible de lo que Dios comenzó hoy en lo invisible de tu hogar. Amén.